La gente que tiene problemas es la gente que critica a los demás o que habla de los demás. Si te incomoda mi felicidad, ve a un psicólogo. Soy rubia, soy nerviosa, soy una persona trans, soy alta, tengo mucha energía, pero la transexualidad no me define. Grabando. Yo supe que quería ser actriz con 8 años cuando veía Sensación de Vivir, Beverly Hills 90210, y veía a Brenda, Kelly y tal. Y no es que yo quisiera ser Brenda o Kelly, sino quería ser una actriz que interpretara con Brenda o Kelly algún personaje en Sensación de Vivir. Y nada, de ahí supongo que empecé a estudiar interpretación, teatro, siendo pequeña y tal, y no lo perdí nunca de vista. Disfruto mucho y cuando me dan a elegir entre interpretar, dirigir o actuar, siempre elijo actuar porque me da la sensación de que tiene un pelín menos de responsabilidad. Actuar tiene mucha responsabilidad, pero para mí es aprenderme un texto, ir con la pizarra en blanco para que el director me dirija y tal. Cuando diriges una serie o cuando diriges cualquier cosa, un espectáculo de teatro o cuando escribes, notas que tienes una mochila mucho más cargada de responsabilidades que son ajenas, ¿no? Porque al fin y al cabo estás capitaneando un barco y a veces es como mucha más responsabilidad. Pero como actriz disfruto mucho, ya he empezado a quitarme el miedo que tenía, porque al principio cuando actuaba todo era como me temblaban las piernas, me ponía súper nerviosa y lo sufría y me iba a mi casa diciendo, ¿es a esto lo que te quieres dedicar? Que yo siempre he sido la típica persona que me ha costado mucho pedir ayuda en mi vida personal o me ha costado mucho pedir un consejo o siempre mis movidas me las he sufrido yo sola, me las he trabajado yo sola y he intentado salir del paso yo sola gestionando con mis pocas herramientas. Pocas veces he pedido ayuda, que es algo que está mal, pero es mi manera de ser y no sé hacerlo de otra manera. En cambio, mis amigos, por ejemplo, siempre me tienen como la persona a la que pedir ayuda, a la que pedirle consejo, que es maravilloso y me encanta ocupar ese lugar en sus vidas. Pero a mí me ha costado mucho siempre pedir ayuda. Entonces, aunque han habido varios obstáculos a lo largo de mi carrera, mi recorrido, no a nivel profesional, sino personal, creo que no eres suficientemente consciente de ello y que poco a poco las cosas se van colocando en su sitio de una manera casi mágica que hace que todo sea mucho más fácil. Yo soy una persona súper pobre siempre y cuando te dedicas a una profesión como esta que es tan sumamente esporádica, te ves muy preocupada en muchos momentos en plan de ¿cómo voy a poder pagar el alquiler el mes que viene? O vas a comprar al supermercado con calculadora para ver lo que puedes comprar y tal, y es una sensación como muy trágica, pero supongo que también te curte y hace que le des mucha menos importancia al dinero porque realmente nunca lo he tenido y ahora que me van mejor las cosas no lo valoro muchísimo y tal. No sé si es bueno o es malo, pero he aprendido a vivir de esta manera, a vivir con lo mínimo. Cuando he cobrado más dinero he estado más tranquila, cuando he cobrado menos pues me ha ajustado muchísimo el cinturón y he intentado que las cosas sean fáciles. Soy una persona muy enérgica, muy nerviosa, rozo un poco lo insoportable en ese aspecto porque me levanto por las mañanas como con mucha energía y con mucha alegría y eso da rabia porque soy bastante repelente, pero bueno, soy una persona, he intentado desarrollar, o sea, de lo que más orgulloso estoy es de la empatía, de que es una cosa que creo que lamentablemente no se enseña en el colegio y es injusto que te enseñen a hacer una raíz cuadrada y no te enseñen a ponerte en el lugar del otro, a ponerte en los zapatos del otro y creo que eso mejoraría muchísimo la situación social de muchas personas. Entonces estoy muy orgullosa de ser una persona empática, de aún no compartiendo las ideas, escucharlas e intentar entenderlas y eso me gusta. Yo he sido siempre una persona muy volcada en el que dirán y a lo mejor por eso tardé tanto en hacer la transición, porque supongo que quería ser lo que la gente quería que fuera, en vez de escucharme y saber quién era yo e intentar ser quién era yo frente a los demás. Entonces llega un momento cuando te das cuenta de que solo tienes una vida y que es una pena sacrificarla solo por el hecho del que dirán los demás, la gente va a hablar igualmente de ti. Entonces si van a hablar, como mínimo que hablen y que puedan criticar el hecho de lo que tú realmente quieres ser frente a los demás. Entonces no lo sé, hay que relajarse muchísimo en eso porque la gente que tiene problemas es la gente que critica a los demás o que habla de los demás. Si te incomoda mi felicidad, ve a un psicólogo, ¿sabes? Hay muchas veces que escuchamos esas historias de estoy en contra de esto, estoy en contra del otro y al fin y al cabo lo que estás en contra es de que la gente haga su propia vida o sea feliz. ¿Qué más te da lo que hagan los demás? Si tienes ese problema, ve a un psicólogo. Ha llegado el momento en el que la ficción, sobre todo los personajes LGTB, no se centren solo en tramas LGTB, sino que mostremos la normalidad. Entonces, si estás dándole mucha importancia a un hecho de que parece un conflicto, parece algo raro, que sale de lo normal, no estás normalizándolo. Pero entre hacer una trama LGTB o no hacer ninguna trama LGTB, prefiero que se haga en realidad. Yo siempre digo que es como mucho más integrador el hecho de poner personajes, pues transexuales, gays, lesbianas o intersexuales o lo que sea, que no se centren en ello, porque creo que ayuda muchísimo más a que la gente lo normalice, porque
la educación es ocio y es entretenimiento, pero en realidad es cultura y educación encubierta. Yo no considero que nunca tuviera como referentes LGTB cuando era pequeña, o si estaban no los vi, pero a lo mejor porque siempre que los veía se asociaban a algo negativo, y por eso a mí a lo mejor me costó entender un poco lo que yo era o con lo que yo me quería identificar. Entonces creo que es guay que se vean historias como positivas relacionadas con el mundo de la transexualidad o con cualquier historia LGTB. Para mí es súper alentador cuando me escriben padres y madres de niños y niñas trans y me dicen, jo, me preocupó mucho cuando me enteré que mi hija era así, pero de pronto al conocer tu historia o al verte que eres una persona feliz, que trabajas, que estás tranquila y tal, me da mucha tranquilidad y me da como un ápice de esperanza y de pensar que realmente no es algo tan negativo como se ha mostrado siempre en la ficción, porque claro que hay historias súper duras y realmente y no hay que dar la espalda a esas historias, pero también hay que contar las otras para que la gente vea que en el mundo del Señor hay todo tipo de colores. Hombre, creo que es súper necesario que se apruebe esa medida realmente, porque yo, por ejemplo, para cambiarme el DNI fue un camino súper tortuoso, de 3 años de espera, era muy frustrante cuando cogía un avión con mi DNI de antes, con mi cara de antes y tal, o cuando iba al banco, cuando iba a correos y tal. Era muy frustrante para mí, sobre todo porque ¿quién es el Estado para decir lo que yo soy o lo que dejo de ser? Están dentro de mi cabeza quién carajo se creen que son para decidir lo que yo soy o no soy. Entonces creo que es una cosa súper fundamental y necesaria, porque por el hecho de que tú seas una mujer no quiere decir que tengas que seguir un canon prototípico de lo que representa una mujer, y a lo mejor no te apetece seguir un tratamiento hormonal porque va en contra de tus principios o porque crees que es algo nocivo para ti. Entonces creo que es absurdo. Creo que llegará un momento en el que realmente en el DNI no haga falta que ponga hombre o mujer, porque estamos en un mundo donde cada vez estamos conociendo muchas más posibilidades y es maravilloso que la gente pueda ser lo que quiera ser, y ya no es ser un hombre o ser una mujer, porque hay gente que pues es género no binario, género fluido y tal. Entonces que cada uno se meta en sus asuntos y que nos dejen ser libres, sobre todo porque no es una cuestión de un capricho, es una cuestión de poder vivir tu vida plenamente y que la gente te facilite. Ya es suficiente complicado dar el paso y mostrarte frente a los demás como lo que eres en realidad, como para que te vayan minando el camino y poniendo todo ese tipo de trabas, cuando lo que necesitas es gente que te apoye, gente que te entienda y gente que te quiera. Para mí la transexualidad no me definen otras cosas mucho más en mi vida, porque yo no he elegido ser una persona trans, al igual que, bueno, no sé, quiero decir, siempre lo digo, quiero decir, soy rubia, soy nerviosa, soy una persona trans, soy alta, tengo mucha energía, pero la transexualidad no me define. Supongo que siempre me he ido fijando de un modo inconsciente en la gente de mi entorno, ¿no? Que a lo mejor es un tópico, pero mi madre ha sido una mujer súper trabajadora, luchadora, que sacó a 3 hijos adelante ella sola y tal, y creo que no hay mejor referente que ese referente, el de la gente que tira el carro sin ningún tipo de ayuda y que intenta hacer que la vida sea lo mejor posible para la gente de su entorno sin tener ningún tipo de facilidad. Creo que todavía estamos en esa búsqueda de ubicar a la mujer en el papel que realmente le toca. Y no lo quiero decir como algo fácil o como algo oportunista por el momento feminista en el que estamos, sino porque creo que es algo necesario. Si tú piensas en la ficción española que hacíamos antes, los personajes femeninos siempre estaban como muy relegados a un segundo puesto, siendo mujeres floreros, objetos de deseo y tal. Y creo que desde hace un tiempo para acá estamos luchando mucho más para eso, ¿no? Quiero decir, yo soy co-creadora de Señoras de Lampa, que es una serie que creé junto a Carlos Del Hoyo, que está protagonizada por mujeres de más de 40, que están rompiendo estereotipos y arquetipos de personajes que no estamos tan acostumbrados a ver en la ficción. O, por ejemplo, salió una serie que se llama Vis a Vis, que transcurre en una cárcel de mujeres donde todos son personajes femeninos. Y eso es maravilloso, pero a la gente le sigue llamando mucho la atención y la gente siempre te lo pregunta, como, ¿cómo es estar en una serie que es solo para mujeres o donde todos los personajes son femeninos? Y creo que eso tendría que ser una normalidad y que a nadie ya le llame la atención. Creo que deberíamos pelear mucho más para dar visibilidad a los personajes LGTB. En mi caso, yo siempre intento defender los personajes trans, intento defender todos los personajes, la L, la G, la T, la B, la I, la Q y todas esas letras, pero también es cierto que primera persona me toca el mundo de la transexualidad y creo que todavía estamos un poco por detrás en muchos aspectos, de que pocas veces ves personajes chicos trans, ¿no? Creo que las chicas trans cada vez están teniendo como más espacio y tienen como más presencia en el audiovisual, aunque sus tramas se centren solo en el hecho de que son trans, pero bueno, estoy convencida de que poco a poco iremos saltando y cada vez será más fácil ver personajes trans donde sus tramas no sean eso. Entonces, yo lo que pido realmente es que llames a un actor o una actriz trans independientemente de que lleve la etiqueta, la acotación de que lo sea, ¿no? Que por qué la novia del protagonista no puede ser una chica trans aunque no lo ponga, ¿no? Creo que todavía a la gente le da un poquito miedo a arriesgarse en ese aspecto porque piensan que los espectadores no lo van a ver de un modo natural.
Me da cierto miedo porque no quiero pensar que estamos como viviendo una burbuja o un espejismo, ¿no? Porque parece como que a la gente le encanta decir que le encantan este tipo de proyectos, te gusten o no, solo por el hecho de quedar bien y tal. Y lo guay sería que después de todo esto, estas actrices que acabamos de conocer, pues Lola, Jade, Paca la Piraña, que sigan trabajando después, porque que no parezca como que es un espejismo momentáneo, porque creo que los Javis han hecho una labor maravillosa de dar muchísimo trabajo y de dar un escaparate súper potente a un montón de actrices trans, y lo guay sería que los directores de casting apostaran por ellas después y que no se acabe como esta burbuja en plan de han hecho esta serie que lo peta y ahora de pronto, nada, al paro otra vez. Creo que eso es súper injusto y creo que es una pena. Es cierto que había una cosa como muy construida en mí de lo que yo quería proyectar frente a los demás y abrirles a Abel sin todas esas capas de manipulación y de trampa para mostrarse al mundo. Entonces, yo me considero una persona como mucho más relajada y antes siempre estaba alerta de lo que podía transmitir a los demás, ¿no? De, oh, pareces una persona demasiado femenina, no puedes ser así, la gente te va a rechazar y tal. Entonces, lo que es mi personalidad es la misma. Muchas veces... A veces parece que exigimos cuando empiezas la transición a que todo el mundo tiene que entenderlo, pero la gente de tu entorno también necesita un proceso igual o diferente o incluso más complicado que el tuyo propio, porque hay gente que lo vive casi como una sensación de duelo, porque de pronto están acostumbradas a algo y ya no lo ven y echan de menos sin saber que sigues siendo tú la misma persona, porque yo sigo siendo la misma persona antes o ahora, solo que ahora soy mucho más feliz y ahora soy mucho más yo de lo que pudiera ser. Yo tengo 39 años, voy a cumplir ahora, entonces a lo mejor cuando tenía 18 el entorno social no era tan fácil para las personas que empezaban una transición y a lo mejor yo no estaba psicológicamente preparada para pasar por ahí, a lo mejor me lo hubiera sufrido. Entonces creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y creo que realmente he destapé la caja de Pandora en el momento adecuado que tenía que destaparla y no me arrepiento de nada de no haberlo hecho antes, porque a lo mejor mi camino hubiera sido otro, totalmente diferente a este. Nunca había trabajado fuera de España y de pronto hice un casting sin pensar que me cogerían y de pronto me vi 2 meses y medio en Italia grabando una película con Sofía Loren. Entonces me encanta poder hablar de ello y poder decir que Sofía fue una tía maravillosa, es una señora muy mayor pero fue muy maja, me apoyó muchísimo desde el principio y me lo puso súper fácil, tanto ella como su hijo Eduardo Ponti, que fue el director. Como la película está protagonizada por un niño que nunca ha hecho ninguna película, por Sofía, que hacía mucho tiempo que no hacía ninguna, por mí, que era una persona que venía de otro país, que no hablaba italiano, que no hablaba inglés y que estaba un poco perdida, creo que el director fue muy listo y creó como una especie de piña familiar entre nosotros que hizo que yo me sintiera muy relajada frente al trabajo. Hubo un día en el que me dijo algo así como, jo, eres muy maja con todo el equipo, eres muy simpática, lo haces bien y tienes unas piernas espectaculares, vas a llegar a donde quieras. Y que Sofía Loren, una leyenda del cine, un mito, te diga eso es como que te sube el ego muchísimo.